Les voy a enseñar las ideas, las teorías y las técnicas para que comprendan el mundo que los rodea y puedan hacer predicciones. Podremos saber si nuestro análisis es correcto, porque todo esto está pasando en tiempo real, así que podemos contrastarlo con la realidad. Muy bien, repasemos algunos hechos básicos de lo que ha pasado hasta ahora. En la madrugada del sábado en Teherán, los israelíes y los estadounidenses lanzaron un ataque de decapitación contra el ayatolá Jamenei, quien es el líder supremo de Irán. Ahora bien, hay argumentos y disputas sobre lo que realmente sucedió. Los estadounidenses e israelíes dijeron que tenían inteligencia real sobre dónde estaba el líder y por eso enviaron aviones para bombardear ese lugar por completo. También dijeron que tenían un espía que pudo grabar el cuerpo del fallecido para anunciar la noticia. Al principio los iraníes negaron esto e insistieron en que seguía vivo. Pero finalmente los medios estatales admitieron que sí murió en el ataque aéreo. Sin embargo, lo que también dijeron es que él ya tenía 86 años y que eligió morir. Podría haberse ido a Moscú, pero en cambio decidió quedarse en Teherán y morir por su pueblo. Pero no solo eso, sino que murió junto a muchos de sus familiares. Murió con su hija, su yerno y sus nietos. O sea, gran parte de la familia murió en este asalto. También se ha informado que tenía cáncer de próstata, así que de todos modos iba a morir bastante pronto. Lo primero que deben entender sobre la guerra es que, aunque los estadounidenses e israelíes proclaman un gran éxito al decapitar el liderazgo iraní, desde la perspectiva de Irán esto es un martirio. La religión de los iraníes es el Islam chiita, que es diferente del Islam sunita. Los sunitas son la mayoría, representan como el 90% de todos los musulmanes del mundo. Los chiitas siempre han sido la minoría, y como tal siempre han sido perseguidos. Por eso, en la fe chiita, el valor central, la fuerza que une a todos y les da propósito y sentido a la vida, lo que los moviliza a la acción, es la idea del martirio, que impulsa la yihad, es sacrificarse por la religión, sacrificarse por el bien común. Piensen en la muerte de Jamenei como un sacrificio personal para motivar a los iraníes en esta guerra. Eso es lo primero que deben entender. Para los iraníes, esta no es una guerra convencional, ni económica, ni de resistencia. Esto es una yihad. Es una guerra contra el gran Satán para vengar a su líder y lucharán hasta la muerte. Ese es el punto número 1. El número 2 es este. Esa misma mañana, cuando mataron al líder, los israelíes atacaron una escuela en el sur de Teherán, matando a unos 150 niños. Eran niñas de primaria. Y de nuevo, hay debate sobre lo que pasó. Los israelíes dijeron primero que la escuela estaba al lado de una base militar y que ese era el objetivo. Y segundo, que no fueron ellos quienes le dieron a la escuela, sino que fue un misil de defensa aérea iraní que se desvió. Los iraníes insistieron en que no, que los israelíes atacaron la escuela a propósito para matar a los niños. Uno se pregunta por qué harían algo así, pero en estos últimos años hemos visto lo que han hecho en Gaza y Palestina, y es bastante consistente con el comportamiento de Israel. Esta acción contra los israelíes busca demostrarse a sí mismos y al mundo que ahora van con todo. Ya hicieron el sacrificio y están comprometidos a ganar esta guerra a cualquier costo, y esto también ha provocado que el pueblo iraní resista con todas sus fuerzas. Quiero que tengan esto en mente. No tenemos pruebas completas de que fueran los israelíes, pero viendo sus acciones pasadas, esto encaja con lo que suelen hacer. Podemos asumir que es algo que hicieron y el porqué o el propósito es algo que discutiremos más adelante porque es muy complicado. Ahora quiero mostrarles esto. Esto es Dubái, considerada una de las ciudades más ricas y seguras del mundo. Hay miles, decenas de miles de occidentales que se mudan a Dubái porque es limpia, no pagas impuestos, ganas mucho dinero y hay restaurantes geniales. Ese es realmente su modelo económico. Es uno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG. Por mucho tiempo, Dubái tuvo un trato excelente porque estaban bajo la protección del ejército estadounidense, así que no tenían que pagar por su defensa. Estaban en el Medio Oriente, que es el centro productor de petróleo del mundo, y se enfocaron en la aviación, la logística, las finanzas y el turismo. Se volvieron extremadamente ricos. No sé si han volado por Emirates, una de las mejores aerolíneas. Su aeropuerto es el más transitado del mundo.
Dubái floreció bajo el ala de Estados Unidos y le decía al mundo que eran como Suiza, neutrales, que no querían líos en guerras y que solo estaban para cuidar a sus ciudadanos y hacer dinero. Pero justo después de que empezó la guerra, los iraníes atacaron al CCG. Atacaron Dubái, Abu Dhabi, Bahrein, Qatar, Kuwait, y estos lugares se quedaron como ¿qué pasa? Si somos neutrales. El aeropuerto de Dubái cerró y en un punto los ricos estaban dispuestos a pagar $250.000 solo por un asiento en un avión para salir de allí. La realidad es que Dubái tenía fama de ser segura y por eso la gente llevaba su dinero allá. Pero les digo algo, después de lo que hizo Irán, eso se acabó. Dubái como ciudad, a largo plazo, está muerta, porque si eres un occidental rico no te vas a mudar a un sitio que puede ser atacado en cualquier momento por los iraníes, te irías a Singapur, Hong Kong, Japón o Sudamérica, pero no a Dubái. La gran pregunta es ¿por qué Irán hizo esto si fueron los estadounidenses quienes atacaron? ¿Por qué ir contra el CSG? Y no solo eso, están escalando los ataques contra ellos, así que es algo que miraremos de cerca hoy. La respuesta corta es que estos lugares, aunque finjan ser neutrales, albergan al ejército estadounidense y permiten que israelíes y americanos usen su espacio aéreo para atacar a Irán. Miren, Bahrein, esto es interesante porque probablemente sea uno de los centros de este conflicto. Primero porque aquí está la quinta flota de Estados Unidos, su base naval en el Medio Oriente. Como ven, los iraníes la están atacando con misiles y está explotando. Bahrein es curioso porque tiene un 50% o más de población chiita, como los iraníes, pero los que mandan son sunitas. Lo que hace que este ataque sea importante es que los iraníes no solo atacan activos militares o destruyen economías, sino que intentan encender una guerra religiosa. Si eres chiita, le debes lealtad al ayatolá, y si está muerto, tienes la obligación religiosa de hacer la yihad contra tus enemigos. No es distinto a otras religiones. Si matas al papa, los católicos estarían furiosos y querrían matarte. Así que ahora tienes a los chiitas que probablemente se levanten en una revolución en Bahrein. Creo que Bahrein será el primero en caer y Dubái probablemente quiebre. A largo plazo, podemos esperar que toda el área del CCG, incluyendo Arabia Saudita, termine colapsando. Usaremos la teoría de juegos para entender esto. Sigamos, sabremos cómo se desarrolla esta guerra basándonos solo en la geografía. Este es un mapa que, aunque no sepas nada de la guerra ni de los participantes o las armas, te dirá exactamente cómo progresará todo. Hay cosas clave en este mapa. Esta área pequeña de aquí tiene solo 33 kilómetros de ancho. Alguien podría cruzarla nadando. Es muy estrecha y se llama el Estrecho de Hormuz. Es importante porque es el centro del mundo, el eje de todo. Les explico por qué. Primero, desde el CCG, el 20% de todo el petróleo del mundo pasa por este estrecho. ¿A dónde va? A Asia, India, Pakistán, Corea del Sur, China, Japón. India depende en un 60% de ese petróleo, China un 40% y Japón un 75%. El primer ministro de Japón dijo que si el estrecho se cierra, se quedan sin petróleo en 8 o 9 meses y toda su economía colapsaría. Y adivinen qué, los iraníes ya cerraron Hormuz. Así que la economía global sufrirá muchísimo los próximos meses. Ese es el punto 1. El punto 2 es, el CCG envía petróleo por Hormuz y ¿qué recibe a cambio? Comida. La gente no valora el CCG, pero es la pieza clave del imperio americano por el petrodólar. La idea es que el dólar no vale nada por sí solo, solo vale si la gente lo quiere. Pero el CCG dice que si quieres su petróleo, tienes que pagar en dólares. Y esa es la base del valor de la moneda. Si el CCG cae, la economía y el imperio americano caen juntos. El problema es que el CCG es una construcción artificial del imperio. No existe naturalmente porque no tienen comida ni agua. Estas ciudades crecieron por los petrodólares, pero si cierras Hormuz, no entra comida y todos mueren de hambre, importan el 80% de lo que consumen. Hormuz es la clave, Irán lo cerrará para estrangular la economía global y quebrar al imperio. Lo segundo que notarán son estas montañas. Eso es Irán. Lo otro es el CCG. No es una pelea justa porque en las montañas puedes esconder bases de cohetes, drones y misiles. Esa es la estrategia ofensiva iraní. Esconderse allí para atacar al CCG. ¿Y qué atacan? 3 cosas. Primero, las bases militares americanas. ¿Pueden defenderse?
No, es imposible. Es lo más tonto del mundo tener tantas bases allí si no puedes protegerlas de Irán. Segundo, el petróleo y la energía. No es nada difícil volar un campo petrolero con un dron y no se pueden defender todos. Y lo tercero, lo más importante, es el agua. El CCG casi no tiene agua dulce natural. La única forma de tenerla es con plantas desalinizadoras, fábricas que convierten el agua de mar en agua potable. El 60% de su suministro viene de ahí. ¿Es difícil volar una planta de esas con un dron? La respuesta es que es facilísimo. Entonces es una situación absurda donde Irán es una fortaleza montañosa que esconde sus armas y el CCG es un desierto plano y expuesto sin nada que hacer. En cualquier momento, Irán puede decidir destruir todo el CCG y nadie puede evitarlo. Pero Irán también tiene una debilidad fundamental, el agua. Lleva mucho tiempo sufriendo sequías por el cambio climático. El plan de Israel y Estados Unidos es destruir el suministro de agua iraní porque esa fortaleza montañosa puede volverse una prisión donde la gente quede atrapada sin agua. Ya estamos viendo ataques a infraestructuras civiles y hospitales y en el futuro veremos ataques a presas, embalses y centrales eléctricas. La idea es hacer que Irán sea inhabitable para que la gente se rebele o haya una crisis de refugiados. Como ven en el mapa, esta guerra es el fin del mundo, porque ambos lados pueden destruirse mutuamente. Es un juego de quién es más valiente o de gallina. El problema es que los iraníes son chiitas, creen en el martirio y les mataron al líder, así que están dispuestos a llegar muy lejos. Los países del CCG son musulmanes pero materialistas, aman el dinero y la mayoría de su población son extranjeros. El 90% de Dubái es extranjero y si empiezan a sufrir, se van a escapar. No es una competencia equilibrada. La gran pregunta es si Estados Unidos usará tropas terrestres, porque es la única forma de derrotar a Irán. ¿Enviarán a 500.000 o 2 millones de soldados? Esa es la primera duda. La segunda son las armas nucleares. Si vas perdiendo, las usarías. Y la tercera es quién más se mete, porque la situación es tan grave que Europa, especialmente Alemania, Francia y Gran Bretaña, hablan de entrar. Si eso pasa, es posible que Rusia y China entren del lado de Irán. Esto es la tercera guerra mundial porque por la importancia de Hormuz y el Medio Oriente, todos tienen que involucrarse tarde o temprano. Usaremos la teoría de juegos para entender esto. ¿Entienden? Bien, sigamos. Hay bases americanas por todo el Medio Oriente que originalmente se pusieron para proteger a las monarquías de su propia gente. Son monarquías impuestas por el imperio anglo-americano, primero los británicos y luego los estadounidenses. Pero si estas bases no pueden defenderlos realmente, ¿por qué están ahí? La respuesta es que el ejército americano se construyó durante la Guerra Fría, que se basaba en la destrucción mutua asegurada, porque ambos tenían armas nucleares y no peleaban directamente. Esas bases no son para defender naciones de enemigos externos, sino para imponer la autoridad americana. El imperio es una imagen, una alucinación, un aura de invencibilidad. Si le temes, obedeces, pero no está diseñado para una guerra real hoy. Por eso es absurdo. Tantas bases en el CCG le dan a Irán el pretexto perfecto para atacar y destruir la economía del Golfo y con ello al imperio americano. Así va la guerra. El rojo son los americanos e israelíes, el amarillo los iraníes. Irán ataca en todos lados, sobre todo a Israel, pero también a Bahrein y Qatar para desestabilizar gobiernos. Los americanos e israelíes se enfocan en Teherán usando el choque y pavor para decapitar al enemigo pensando que el cuerpo caerá. Pero los iraníes ven esto como guerra religiosa y han anunciado una guerra total descentralizada. No hay una sola persona mandando, cada región tiene sus órdenes y estrategia. Si le quitas la cabeza a Teherán, el resto sigue. Lamentablemente, esa es la doctrina militar de Estados Unidos, pero no están equipados para una guerra del siglo XXI contra drones y fanáticos religiosos. La gran ironía es que los iraníes que más apoyarían un cambio de régimen están en las ciudades, son educados y progresistas, mientras que los que pelearán hasta la muerte son los fanáticos de las zonas rurales. Así que terminas destruyendo a quienes podrían apoyarte y dejas intactos a los que harán la yihad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Otro concepto es la asimetría. Significa que los dos bandos pelean guerras distintas con técnicas distintas porque uno es mucho más fuerte.
Estados Unidos tiene recursos ilimitados y controla el mundo, mientras que Irán lleva 45 años bajo sanciones y es pobre. Pero las naciones pobres a veces tienen más energía y cohesión. Miren los drones Shahed, cuestan $50.000 como mucho, o incluso 35.000. Caben muchos en un camión, se pueden esconder en cualquier parte de Irán y fabrican 500 al día. Tienen unos 80.000. Uno solo de estos puede destruir una desalinizadora o un hotel. ¿Cómo se defiende Estados Unidos? Con el sistema THAAD o los Patriot. El problema es que un misil de esos cuesta $1.000.000. Gastas 1.000.000 o 2 o 3 si fallas para derribar algo de 50.000. Es ridículo. Además, esos sistemas son grandes y lentos, fáciles de localizar y destruir, y eso es mucho dinero perdido. ¿Por qué Estados Unidos no se preparó si esto ya se vio en Ucrania? Por su doctrina militar y su burocracia. Están acostumbrados a la Guerra Fría, que se trataba de presumir fuerza, no de pelear de verdad. Sus armas son para asustar y por eso cuestan tanto, pero no son resilientes ni innovadoras. Y hay que decirlo, el ejército americano es corrupto. No les importa ganar, les importa gastar dinero para llevarse una tajada. Por eso están así. Sigamos. Hablemos del agua en el Medio Oriente. En este mapa, si eres azul como Brasil o Canadá, estás bien. El estrés hídrico del 100% significa que consumes lo mismo que el ambiente produce. Lo ideal es estar al 10%. Si pasas del 100, estás forzando el sistema. Miren el Medio Oriente. Egipto está al 6.000%, Arabia Saudita al 800%, Bahrein al 4.000% y Dubái al 17.000%. El agua es el gran tema. Irán no necesita destruir al ejército americano, solo las plantas desalinizadoras, y el CCG se acaba. Pero Irán también tiene problemas con un 72% de estrés. Aunque pueden destruir al CCG más rápido, ellos también están en apuros. Miren, el lago Urmia en el norte de Irán era el sexto lago de agua salada más grande. En 1984 era enorme, 20 años después casi no hay agua, puedes cruzarlo caminando. Ese es el punto débil que atacarán los americanos e israelíes. Dejar a Irán sin agua para causar devastación interna. Esa es la estrategia 1. La 2 es la división étnica. Irán es muy diverso. En el centro están los persas, pero hay otros 10 grupos en las fronteras que tienen más en común con sus vecinos que con Irán. El plan es destruir a Irán como nación coherente, dividirlo en enclaves étnicos y que se peleen por el agua para siempre. Así Irán deja de ser una amenaza. Es un plan bastante malvado y por eso no lo anuncian, pero según la teoría de juegos es su mejor opción. Ahora, ¿cómo responde Irán? Miren el mapa del mundo musulmán. El verde claro son los sunitas, el 90%. El verde oscuro son los chiitas, principalmente en Irán, pero están por todo el mundo. La estrategia iraní es crear una yihad global chiita contra el imperio americano. Y ya está pasando. En Pakistán e Irak ya atacan embajadas. Esto requiere venganza por la muerte de su líder. Pero también pueden unir a todo el mundo musulmán porque la mayoría de esos países son dictaduras impopulares apoyadas por Estados Unidos. Si Irán logra que la gente derroque a esos gobiernos, se volvería el líder de todo el Islam, no solo de los chiitas, creando la Pax Islámica. Ese es el objetivo final. El plan de Israel es fracturar a Irán. El de Irán es unir al Islam y echar a Estados Unidos. La clave es el CCG porque es el eje del imperio. El CCG vende petróleo por dólares y mete ese dinero en la bolsa de valores de Estados Unidos. Miren, las inversiones de los Emiratos, Arabia y Kuwait han explotado desde 2012 porque el mercado americano es seguro. Si Irán corta el petróleo, estos países se quedan sin dólares y tienen que gastar lo que tienen en defenderse. Entonces la bolsa colapsa y la bolsa es el motor de la economía americana. Hay 7 empresas como Nvidia, Microsoft, Google o Apple que sostienen gran parte del crecimiento y dependen de esas inversiones del CCG. Si ellos dejan de invertir, estas empresas caen y Estados Unidos entra en una depresión económica. Eso es todo por hoy. Fue un resumen general. Sé que es mucho, pero en las próximas semanas analizaremos cada punto a fondo. ¿Alguna pregunta? Si otros países como Italia, Francia, China o Rusia se unen, ¿es por el petróleo? Buena pregunta, no quiero extenderme mucho porque lo veremos luego, pero la respuesta corta es el acceso a la energía. Europa está peleada con Rusia y depende totalmente del CCG.
Si ellos no dan energía, Europa quiebra y por eso deben ayudar a Estados Unidos. Rusia no puede dejar que Irán caiga, porque ellos serían los siguientes. China es más neutral, les sirven ambos escenarios, cada nación tiene sus intereses. Esta guerra en el Medio Oriente está conectada con la de Ucrania y ya les mostraré cómo. ¿Algo más? Perfecto, seguimos el jueves. Espero que todos hayan tenido un buen descanso y bienvenidos de nuevo al fin del mundo. Como ya saben, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Estados Unidos e Israel han empezado a atacar a Irán y ya estamos en el cuarto día de este conflicto. Podemos esperar que esta guerra dure muchas semanas o posiblemente incluso muchos años, pero les prometo que una vez que esta guerra termine, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Así que lo que haremos estas próximas semanas es usar la teoría de juegos para entender y analizar la situación geopolítica.